Vamos con más información. Agradezco, no sabe qué gusto me da y es un honor saludar a Marifer Centeno. Usted ya la conoce. Ella es grafóloga, pero además es abogada especializada en lenguaje corporal, es perito, y vamos a analizar un perfil criminal. Oye, el de Goyo Cárdenas. Marifer, qué gusto qué saludarte. felicidad estar contigo. No, hombre, los felices somos nosotros. Muy, muy feliz. Oye, el Goyo Cárdenas, un personaje tristemente célebre en la historia de nuestro país. Esa es la palabra más importante para utilizar, tristemente célebre, pero que en los últimos años de su vida, cuando sale de Lecumberri, acaba en el Poder Legislativo recibiendo un premio y condecoraciones, porque de acuerdo a algunas personas estamos hablando de un gran ejemplo de reinserción social. Un ejemplo de reinserción con el Goyo Cárdenas. ¿Cuál fue el crimen por el cual se le juzgó, se le declaró culpable y se le carceló, Marifer? La firma de este hombre es el estrangulamiento. Ajá. Pero ahora se sabe que también tenía rasgos de necrofilia. Ok. Entonces, estamos hablando de un perfil de personalidad, porque había quien decía que Goyo Cárdenas era un asesino en masa. No, es un asesino en serie. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre un asesino en masa y un asesino en serie, Marifer? Masa sería que ahorita alguien enloqueciera y de pronto acabamos con más de 5 personas. Como sucede mucho lamentablemente en los Estados Unidos, un ¿no? tiroteo. Sí, donde es más fácil para un joven conseguir una ametralladora automática que una Totalmente. cerveza. Esa sí se le complica conseguirla. Eso es en masa. ¿En serie? Hay una pausa entre cada asesinato. Ok. Y hay además, la victimología nos permite pensar que hay un perfil de personalidad muy definido en cada una de las víctimas. En el caso de Goyo Cárdenas, ¿este perfil qué sugiere, Marifer? Goyo Cárdenas es una persona que nos deja pensar que había grado importantísimo de conciencia, porque antes de ser encarcelado, acude a un hospital psiquiátrico. Entonces tenemos a una persona que tiene 4 asesinatos, una persona cuya victimología es de mujeres, tenemos mujeres que además físicamente eran parecidas entre ellas. Esto es importantísimo. Conocer el perfil de las víctimas nos puede llevar a conocer al asesino. Porque sigue un patrón o varios. Porque sigue un patrón o varios patrones. Okay. En este caso eran mujeres de ciertas edades, de cierta complexión e incluso con cierto tipo de cabello. Ok. O sea, tenía muy claro qué tipo, como lo hablamos, por ejemplo, con el terrible caso de el homicidio de Iztacalco, del homicida de Iztacalco. El feminicida de Iztacalco. ¿Tienen algún rasgo que compartan el Goyo Cárdenas y el feminicida de Iztacalco? Los dos son químicos, Juan. Ah, mira. Los dos son químicos. Como Jean-Baptiste Grenouille, el personaje del perfume Patrick Susskind, que parece haber sido fuente de inspiración del feminicida de Iztacalco, no de Goyo Cárdenas porque todavía no se escribía este libro en aquella época. No de Goyo Cárdenas, pero sí parece ser que el feminicida de Iztacalco está inspirado en varios personajes. Goyo Cárdenas, Gregorio Cárdenas, Jean-Baptiste de El Perfume. Sí. De Patrick Susskind. Y también tenemos, y creo que esto es importantísimo que mencionar, tenemos un perfil de personalidad de un hombre extraordinariamente inteligente en Gregorio Cárdenas. Un hombre muy listo, muy inteligente. Estudió ¿Esto es Derecho rasgo en de Lecumberri. asesinos seriales? Sí, Ted Bundy, por ejemplo, era un hombre extraordinariamente inteligente. Ajá. Porque además, al poder fingir empatía y al poder manipularte, se ganan tu confianza. ¿Son seductores? Son grandes seductores. Ganan tu confianza, te manipulan, te caen muy bien. ¿Y por qué? Aquí la pregunta es, Marifer Centeno, ¿por qué crees que se hizo tan famoso Goyo Cárdenas? O sea, ¿en qué año cometió sus crímenes? ¿En qué año fue encarcelado? Y hoy, pues le preguntas a cualquier persona, no importa la edad que tenga, y sabe... ¿Quién es Gregorio Cárdenas? Así es. 1942 es encarcelado, está 34 años en la cárcel, que además en el Palacio Negro de Lecumberri. Y una cosa que es importantísima que mencionar, este señor Gregorio Cárdenas, cuando está en Lecumberri, ayuda a otros presos a través de la carrera de Derecho. Decide estudiar Derecho. Decide estudiar Derecho e incluso tenía la capacidad de él mismo llevar su propia defensa. Esto es importante, esto es muy importante porque tenemos a un hombre que además por primera vez tenemos escritura de Gregorio Cárdenas. A ver, tú eres perito, tú eres abogada. ¿Qué hizo Goyo Cárdenas? ¿Era un asesino serial? Un asesino serial, un perfil psicópata. Así es, sin empatía. Con una empatía fingida, sin empatía, con un perfil manipulador. Se piensa que hay una menor cantidad de materia gris en este tipo de cerebros, es decir, de materia gris en la corteza prefrontal. En la corteza prefrontal. Se sabe también que este tipo de cerebro tiene una hipermaduración cerebral y que hay una hiperreacción a la dopamina.
Ok. ante la dopamina. Entonces, el placer Sí. lo sienten todavía más que una persona con un cerebro típico, O sea, funciona a través del impulso en la búsqueda del placer. El principio del placer. que es la digamos. dopamina. Oye, y rápidamente, nos queda menos de un minutito, pero entonces todo este trabajo que hace de reinserción en el que aparentemente se redime, pues lo hace para él, no lo hace para los demás, Que ¿no? además es una empatía fingida, por lo tanto, ¿Sublimó, digamos, una patología? no me parece que la haya sublimado, me parece que la palabra idónea la enmascara. La enmascara. La enmascara, que además tenemos escritura de Goyo Cárdenas, una escritura que es chiquitita, una escritura que lo que refleja es un gran complejo de inferioridad. Ok. Y justamente esta crueldad la lleva a las víctimas. Marifer Centeno, no sabes qué gusto que nos hayas acompañado No, hombre. y hablar de este personaje. ¿Nos vemos la próxima semana? Sí, ¿Y por hablamos favor. de otro? Claro que sí. Gracias, Marifer. Gracias a ti, de ¿Te gusta verdad. Mecano? Me encanta ¿Qué Mecano. canción es tu favorita? Hijo de la Luna me gusta mucho. Al regreso la vamos a poner. Nos vamos a ¿De una verdad? pausa, nos vamos con una canción de Mecano y cuando la de No hay marcha en Nueva York y cuando regresemos ponemos la de Hijo de la Luna que le gusta a Marifer Centeno. No se vaya, se pone bueno esto.